Crisis sin velo. Estamos en el tomo 2, capítulo 4, donde conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Nos quedamos en la última sección acerca de la luna mágica del Tíbet, donde entró nuestra querida Upasika al Tíbet, en las regiones. 2 veces la rechazaron, no había aviones en esa época, y en su tercer intento mostró una sortija y la dejaron entrar al Tíbet. Una sortija que le regaló en su adolescencia e infancia una princesa Kalmulka, parece, a la querida Elena. Y así estuvo en los Tíbet preparándose en varios años para después darnos el gran regalo que nos da en esta obra, la verdad del Tíbet. ¿Qué tecnología tenían esos tibetanos cuando él entró? Antes de 1875, que fue cuando la fundó la sociedad en Nueva York. La luna mágica del Tíbet. Hablando de cuadros, el que Hughes describe como colgado en cierta lamacería puede considerarse con razón como uno de los más maravillosos que existen. Ese cuadro. Hablando de esas imágenes del templo de Dendera en la última sección, el que Hughes describe, el abad Hughes, que viajó, un misionero católico lazarita, que hizo famoso por la publicación de su obra, su viaje que hizo a la China, de la era Qing, la Mongolia, la Tartaria, y entró hasta el Tíbet. Aprendió el chino, el mandarín, y se disfrazó el abad como un chino de piel amarilla. El cuadro que Hughes describe el abad como colgado en cierta lamacería puede considerarse con razón como uno de los más maravillosos que existen en la tierra. Si ya lo dice, es totalmente una verdad en esa lamacería. Se trata de un lienzo sencillo. Este lienzo es un tejido de lino o algodón o cáñamo que sirve para soporte de las obras pictóricas. Se trata de un lienzo sencillo sin el más mínimo aparato mecánico. No tiene ningún aparato mecánico ese lienzo. Como el visitante puede comprobar examinándolo con toda tranquilidad a su gusto. En ese punto. Como el visitante puede comprobar examinándolo con toda tranquilidad ese lienzo. Representa un paisaje iluminado por la luna, la gran diosa Semele. Pero la luna no está en absoluto inmóvil, no está inmóvil, ni muerta, sino todo lo contrario, está viva iluminando. Que según el abad, se diría que nuestra luna misma, o al menos el doble viviente de ella, iluminaba el cuadro, lo iluminaba. Representa este paisaje iluminado por la luna, pero la luna no está en absoluto inmóvil, se está moviendo en ese cuadro. ¿Cómo se va a mover si es un cuadro? No, ni está ni muerta, sino todo lo contrario, está viva y moviéndose. Ya que según el abad, este abad quiere decir un presbítero extranjero, el abad Hughes, según el abad se diría que nuestra luna misma, o al menos su doble viviente, iluminaba este cuadro de la gran lamacería. Podemos ver ese gran pórtico allá en el Tíbet, una luna que se movía y iluminaba el cuadro en un lienzo. Estábamos usando una pantalla. Hoy luego comprendemos que estamos en el 2024. Existen las pantallas de proyección donde se miran unas películas antiguamente en el cinematógrafo, que había un proyector ahí arriba y estaba el lienzo ahí, la pantalla, y ahí ocurría cualquier tipo de imágenes. Pero esto lo tenían los tibetanos ya en 1830, imagínense. Ya tenían computadoras, como Elena nos lo va a describir más adelante. Así que la luna iluminaba el cuadro, estaba viva. Cada fase de la luna, creciente, menguante, luna llena, luna nueva, cada aspecto, cada movimiento de nuestro satélite se repite en este lienzo, en este facsimil. En el movimiento y el avance de la luna en el cuadro sagrado. Increíble. Se miran sus fases cambiantes, los aspectos, cada movimiento de nuestro satélite se repite en este facsimil, que es una perfecta imitación o reproducción de un dibujo, este facsimil. Se repite el movimiento de nuestro satélite en el movimiento y avance, el progreso de la luna en sus distintas fases en el cuadro sagrado. Increíble cómo ocurre todo esto, ¿no? En el cuadro se ve a este planeta cabalgar como una media luna o llena, brilla intensamente, pasa detrás de las nubes, se asoma, se pone la luna de la manera más extraordinaria que se corresponde con la luminaria real. ¡Wow! En el cuadro se ve, en este lienzo, se ve esta luna, este planeta cabalga. Se
se mueve como una media luna, como el símbolo de aquellos, la media luna y la estrella, o una luna llena parece también. Brilla intensamente en el cuadro y pasa detrás de las nubes, incluso pasa detrás de nubes. Se asoma la luna o se pone de la manera más extraordinaria que se corresponde con la luminaria real. Es, en una palabra, una reproducción muy servil y resplandeciente de la pálida reina de la noche, que recibió la adoración de tanta gente en los días de antaño. Es la conclusión que saca este abad. Es en una palabra, una reproducción muy servil y resplandeciente de la pálida reina de la noche, que es la luna, la reina de la noche, y el día es el sol, que recibió tanta adoración de tanta gente en los días de antaño. La luna, la gran Lunus, el dios Lunus, el otro. La pálida reina de la noche nos recuerda a una ópera que hizo Mozart, La reina de la noche, la flauta mágica, donde habla de Zoroastro, y por lo cual los masones, porque es un drama masónico y que Mozart no lo comparte en esa obra, que sale una pirámide, etc. Zoroastro, los Heidebaiten, los iniciados Heidebaiten, y después la flauta mágica, que es el instrumento más poderoso que hay en el mundo, que es la voz humana, la garganta, las cuerdas vocales, la ópera. Y por eso lo mataron prematuramente al gran genio Mozart, la misma logia masónica, que destruyó, asesinó al presidente Kennedy, de un francotirador, que inventaron tantas guerras esos masones. ¿Hasta cuándo hay que ponerlos en cintura todas esas bestias? No solo aquellos fascistas dictadores pueden hacerlo. Esa logia destructiva, que son las que fabrican la droga, la trafican, la logia en que ha caído esa masonería, que de Washington, de Jefferson, Benito Juárez, Morazán, Bolívar, O'Higgins, José Martí, Napoleón. Ahora son oscuridad esas bestias, como ella nos lo va a explicar en el tomo cuarto, cómo cayó, fue penetrada, infiltrada por la gente de maldad. La masonería por los judíos fue penetrada por los jesuitas. La gran logia de Londres fue la primera que cayó en 1700 por Meyer y otros malditos judíos. Antes la masonería era perseguida por la Iglesia Católica, esa es la verdadera logia masónica, que decían la verdad, la logia masónica, y estuvo viva durante miles de años, hasta que en 1700 la oscuridad entró en ellos, los hermanos hombres entraron y la destruyeron. A partir de esa época la masonería es ya un instrumento de los hermanos sombras, como es los premios Nobel, como es el Fondo Monetario, como es la FIFA, como es Hollywood, como todas esas bestias que tienen al mundo totalmente engañado, esa sinagoga. Así que es una pálida representación de una reproducción muy servil y resplandeciente de la pálida reina de la noche, Zoroastro, que recibió la adoración de tanta gente en los días de antaño, como los planetas Mercurio, Venus, Hermes y Afrodita, etc., Júpiter, Zeus, Saturno, Cronos. Cuando pensamos en el asombro que inevitablemente sentiría uno de nuestros autocomplacientes académicos científicos al ver semejante cuadro, y no es ni mucho menos el único. No es el único, pues también los hay en otras partes del Tíbet y en Japón, que representan los movimientos del Sol. Cuando decimos en su vergüenza de estos científicos, al saber que si se atrevió a decir la pura verdad a sus colegas el Abad Hud, su destino sería probablemente el mismo de este abad, que le quitaron las licencias católicas, le hicieron una excomulgación por decir la verdad, que buscaba el origen del cristianismo, y dijo que entre más se entraba en el Tíbet, en los países budistas, más se encontraba la verdad acerca de las ceremonias cristianas, de los rituales, que había como 44 puntos que eran idénticos y solamente como 5 o 6 que no eran diferentes en el ritual budista y en el ritual católico. Y sería expulsado este científico académico de la cátedra académica como un mentiroso o un lunático si dijera que mira este cuadro. No podemos dejar de recordar la anécdota de Tycho Brahe, contada por Humboldt en su revista Cosmos. Imagínense, cuando pensamos en el asombro que inevitablemente sentiría uno de nuestros autocomplacientes científicos académicos al ver semejante cuadro de la luna del Tíbet, la luna mágica del Tíbet, cuando pensamos en todo eso, y no es ni mucho menos el único de estos cuadros, no dice Elena, humildemente, no es ni mucho menos el único, pues también los hay en las partes del Tíbet, que ya los debió conocer, y en el propio Japón, el país de aquellos nipones, que representan estos cuadros los movimientos del Sol, la luna acá y el Sol por acá, las grandes.
Cuando pensamos, decimos en su vergüenza que sentirían estos científicos al apreciar tremendo cuadro en ese lienzo, al saber que si ellos se atreverían a decir la pura verdad a sus colegas que vieron esa maravilla allá en el Tíbet, en Japón, ese cuadro que se mueve la luna, su destino sería probablemente como el del pobre Abahut, y sería expulsado de la cátedra académica como un mentiroso o un lunático, por decir la verdad. No podemos dejar de recordar la anécdota de Tycho Brahe, contada por Humboldt, Alexander von Humboldt, en su revista Cosmos, volumen 3, parte 1, página 168. ¿Quién era Tycho Brahe? Él nació en 1546, era un gran astrónomo danés, considerado el más grande observador del cielo antes de los telescopios. El más grande observador del cielo antes de los telescopios. Construyó el primer instituto de observación astronómica, Tycho Brahe. ¿Qué anécdota tuvo Tycho Brahe en la revista Cosmos de Alexander von Humboldt? Humboldt nació en 1769, era un alemán, polimata, geógrafo, explorador, astrónomo, naturalista, geólogo, oceanógrafo, botánico, minerólogo, vulcanología, estudiaba ornitología, las pájaros. Ese es Alexander von Humboldt, hizo muchos grandes viajes por México y por Cuba. No podemos dejar de recordar la anécdota de Tycho Brahe contada por Humboldt en su revista Cosmos. Esta Cosmos era un bosquejo de una descripción física del universo. Es la revista que hizo Humboldt. Intentaba hacer un bosquejo de la descripción física de todo el universo, la descripción física. Es un influyente tratado sobre ciencia y naturaleza escrito por Alexander von Humboldt. Un tratado sobre ciencia y naturaleza. Naturaleza y ciencia, teología faltó. Y entramos ahora al título, dejamos la luna mágica del Tíbet y ahora entramos la estrella gigante brillante de Casiopea. Una estrella gigante y brillante en esa constelación que es circumpolar de Casiopea, como no es Draco, como la Osa Mayor, la Osa Menor, Perseo. Cuenta el gran astrónomo danés Tycho Brahe una noche, mientras según mi costumbre habitual contemplaba la bóveda celeste. Para mi indescriptible asombro, vi cerca del cenit, en Casiopea, constelación, una estrella radiante de tamaño extraordinario. Increíble. De Tycho Brahe, que es su pasatiempo, era observar el cielo, según mi costumbre habitual, contemplaba la bóveda celeste para mi indescriptible asombro y vi cerca del cenit. El cenit es la intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste por encima de la cabeza del observador, que está arriba de nuestra cabeza en ese momento. ¿Qué constelación es? Ese es el cenit. Así que vio en el cenit de Tycho Brahe, en la constelación de Casiopea, una estrella radiante de tamaño extraordinario. Dirían una supernova estos científicos de hoy en día, para dar cualquier explicación. Vio esa estrella brillante de tamaño extraordinario en Casiopea. Casiopea es el nombre que le dieron los griegos a esta constelación, que tiene una forma de una silla, o una M, es una silla que es el trono de la reina. Casiopea es la reina madre de Andrómeda, la princesa. Decía que su hija, decía ella, era más hermosa que las Nereidas. Se metía con los dioses en esta mujer tan mortal. Que su hija era más hermosa, Andrómeda, que las Nereidas. Lo que despertó la ira de Poseidón. Envió un monstruo a destruir y devastar el reino. No era el Kraken. La reina y el rey consultaron al oráculo, quienes le dijeron que la única manera de salvar el reino de Etiopía, de esta reina, era sacrificar a su hija por tamaña humillación que ha hecho. Le encadenaron una roca al borde del mar. Le encadenaron a la hija Andrómeda al borde del mar para que el monstruo la aniquilara en sacrificio. Y aquí donde apareció el semihéroe, el semidios Perseo, que había cumplido sus misiones, había luchado con la Medusa, le había quitado con espada la cabeza y se convertía en piedra cualquier cosa que mirara a esa Medusa. Y así fue como el gran monstruo apareció, no era el Kraken, tenía otro nombre, y así Perseo le mostró, sacó la cabeza y lo convirtió en piedra, rescató a la princesa Andrómeda y se ganó la inmortalidad llegando al cielo. Le pusieron una constelación, está Casiopea, en el Círculo Polar, son las constelaciones que giran alrededor del Polo Norte, son pocas, pero la inmensa mayoría tienen el mismo recorrido de oriente a occidente como el Sol, por la disposición de la rotación de la Tierra, excepto estas constelaciones que giran alrededor del Polo Norte,
en el cual podemos ver que solamente hay una estrella fija en toda la noche, en todo el universo. Para nuestros ojos solamente hay una estrella que no se mueve, porque esta coincide con el eje de la Tierra, que es la estrella polar, Polaris, que se encuentra en la constelación hoy en día. Hoy está cerca de la Osa Menor, Polaris, ahí está. En otro tiempo era Draco, ha pasado lo que es el año sideral, más de 25.000 años, y cambia esa posición de esa estrella según el eje de la Tierra que no se mueve, que es Polaris. Y ahí se ganó la inmortalidad Perseo, colocaron a Casiopea en su trono, está Andrómeda por acá y está Perseo por allá. Son circumpolares, igual que Draco. En la historia de Casiopea, así que volvemos al relato de Tycho Brahe. Según su costumbre habitual, estaba contemplando la bóveda celeste. Para su indescriptible asombro, miré cerca del cenit de su cabeza en Casiopea una estrella radiante de tamaño extraordinario. Qué bello fenómeno. La gente ya no mira las estrellas. Sorprendido, no sabía si podía creer lo que veía en mis propios ojos. Algún tiempo después me enteré de que en Alemania los carreteros y otras personas de las clases bajas habían advertido repetidamente a los científicos que se podía ver una gran aparición en el cielo. Este hecho proporcionó tanto a la prensa como al público una oportunidad más para entregarse a las habituales burlas contra los hombres de ciencia, quienes en los casos de varios cometas anteriores no habían predicho su aparición. La anécdota del Tycho Brahe, que está en la revista, en el libro de Humboldt, de Cosmos, la revista, interesante. Miró una estrella radiante de tamaño extraordinario, grandota, sorprendido. No sabía si podía creer lo que veía en mis propios ojos, dice Tycho Brahe. Algún tiempo después me enteré de que en Alemania, Germania, los carreteros y otras personas de las clases bajas, los carreteros que van los caballos en carruajes, habían advertido repetidamente a los científicos que se podía ver una gran aparición en el cielo. También vieron la estrella de Tycho Brahe en Casiopea. Este hecho proporcionó tanto a la prensa como al público en general una oportunidad más para entregarse a sus habituales burlas contra los hombres de ciencia, quienes, en los casos de varios cometas anteriores, no habían predicho su aparición. Eso es interesante, que como ocurrió con muchos cometas anteriores, los científicos no habían predicho su aparición, como el eclipse que va a haber. Así que esto tomó las más razones para el público y la prensa, una oportunidad más para entregarse a las habituales burlas en contra de los hombres de ciencia, contra esos científicos, quienes en los casos de varios cometas anteriores no habían predicho su aparición. Aquí termina la anécdota de Tycho Brahe en la revista Cosmos de Alexander von Humboldt. Y entramos al subtema. En la India está la fuente de la sabiduría oculta. Toda la fuente, que es una sabiduría que antes fue universal, como los templos de las serpientes, está en la India todavía. Es la fuente de la sabiduría oculta, del conocimiento esotérico, que Elena tuvo el permiso de los maestros para difundirlo. Conocimiento prohibido, secreto, en su doctrina secreta, el cual generó que se distanciara este tipo, que era un gran sancritista, Chubarrov. Se distanció de Elena porque vio que publicaba la Constitución Septenaria, y él, como era un vedantino, solamente hablaban de 5 principios, los 5 kochas. Y cuando vio que Elena hablaba de 7 principios, quedó totalmente petrificado, se peleó con Elena, que eso no lo podía publicar, pero fueron los maestros que la autorizaron, Chubarrov. No fue el propio ego de Elena. Después de ese distanciamiento de este gran sangritista, que Elena se lo comenta a Chubarrov, porque publicó lo que es la Constitución Septenaria del cuerpo humano, que tiene su relación con todos los principios del universo, como arriba es abajo, como adentro es afuera, como fue, así es y así será. Y ningún mortal puede quitar mi velo, decía el templo de la Isis saítica en Egipcio. En la India está la fuente de la sabiduría oculta, el poder, el país de los yogis, de los fakires, de los otros sadhu, el país de los grandes misterios, de las ceremonias grandilocuentes, de los brahmanes, la secta de los Shiva, de Vishnu, de Brahma, en los templos del mono, el gran amigo del mono Hanuman, de aquel Rama, del príncipe Rama y su mujercita,
el demonio Ravana, las 100 caras, la lucha en Sri Lanka, la India, un país misterioso, el país de los grandes conocimientos ocultos, los de grandes templos, Elefanta, Ellora, y los hipogios convertidos en grandes rutas, la India. Ahí está la fuente de la sabiduría oculta, el país de los iluminados, de Gautama Buda, de Krishna, de Jesús, que fue allá, que vivió en la India, que estuvo en Nepal, en el Tíbet también entró Jesús. En la India está la fuente de la sabiduría oculta. Desde los días de la más remota antigüedad, se sabía que los brahmanes poseían maravillosos conocimientos en todo tipo de artes mágicas, malabaristas, prestidigitadores, malabar. Así nos comienza esta introducción a este tema, Elena, que bellamente nos está trasladando a Oriente. Desde los días de la más remota antigüedad, se sabía que los brahmanes poseían maravillosos conocimientos en todo tipo de artes mágicas, más que los egipcios, que los terapeutas. Todo tipo de arte mágica, tanto blancas como dañinas, destructoras. Desde Pitágoras, el primer filósofo que estudió la sabiduría de los gnosofistas hindúes, de los yogis, y Plotino, el neoplatónico, que fue iniciado en el misterio de la unión de uno mismo con la deidad, a través de la contemplación abstracta. Hasta los adeptos modernos era bien sabido que en la tierra de los brahmanes y de Gautama Buda hay que buscar las fuentes de la sabiduría oculta, igual que ese árbol misterioso, el kumbum, que solo crece en el Tíbet. Desde Pitágoras, que fue un gran iniciado, lo hemos estudiado en otras relaciones, el gran Pitágoras, que estudió en Grecia, se fue a Egipto, llegó hasta la India. El gran Pitágoras, que después de estudió muchos sistemas diferentes, después volvió a su tierra en Crotona y fundó una escuela de la sabiduría. Decía, si no sabes de música, de astronomía y matemáticas, no entres aquí. Hacían votos de silencio hasta 3 a 5 años, como hizo Apolonio de Tiana. Eran vegetarianos, se vestían solo con vestidos de lino, nada de cueros, porque eran animales, eran vegetarianos. Desde Pitágoras, que nació en el 586 a.C., el más célebre de los filósofos místicos. ¿Quién es Pitágoras? El más célebre de todos ellos. Viajó por todo el mundo y entresacó su filosofía, su sabiduría de los diversos sistemas de que tuvo conocimiento. El gran Pitágoras, Persia, India y tanto. El más célebre de todos los filósofos místicos, más que Platón. Viajó por todo el mundo y entresacó su filosofía de los diversos sistemas que tuvo conocimiento. Después volvió y fundó lo que es la escuela iniciática. Desde Pitágoras, el primer filósofo occidental que estudió sabiduría con los gnosofistas, con los yogis. El primer adepto histórico de Europa era el cantante Orfeo. Desde Pitágoras, el primer filósofo, el primer sabio que estudió sabiduría con los yogis de la India, los gnosofistas, los grandes ascetas. Y Plotino, el neoplatónico, que fue iniciado en el misterio de la unión de uno mismo con la deidad completa a través de la contemplación abstracta. Plotino es el más ilustre, el más grande y el más eminente de todos los neoplatónicos. Después, claro, de Amonio Sacas, que fue el fundador, fue el maestro de él. Plotino estaba buscando la sabiduría, por mucho tiempo la buscó, hasta que un día escuchó las palabras, los labios abiertos de ese gran teodidactos que era el gran Amonio Sacas. Es el más ilustre, entonces, Plotino, el más grande y el más eminente de todos los neoplatónicos. Más que Porfirio, más que Jámblico, más que Proclo. Era el más entusiasta de todos los filaleteos. El más entusiasta, que más tenía la divinidad por dentro, el entusiasmo para seguir estudiando y compartir su conocimiento con todas las personas. Era el más entusiasta, Plotino, de todos los filaleteos. Sócrates creó la palabra filósofo, amante de la sabiduría, amor a la sabiduría, filósofo. O dicen que fue Pitágoras, ya más antiguo que Sócrates. Pitágoras fue la filosofía. Y los neoplatónicos crearon la palabra filaleteos. Aletheia es la verdad. Estos eran amantes de la verdad, los filaleteos. Los filósofos de Pitágoras y Platón. Y los neoplatónicos crearon esta escuela, ya lo que es en Alejandría, y crearon la palabra filaleteos. Qué hermosa, los amantes de la verdad.
Nosotros debemos ser los filas satánicos, amantes de Satán, los filas de sabiduría satánica, o Elenefer. Era el más entusiasta de todos los filaleteos, Plotino, o amantes de la verdad, cuyo objeto era fundar una religión basada sobre un sistema de abstracción intelectual, lo que esto es verdadera teosofía, o la esencia de todo el neoplatonismo. Era el objetivo que tenían todos ellos, fundar una religión basada no en el dinero, en el engaño, en el sacrificio de animales, de religiones diabólicas. Los neoplatónicos querían fundar una religión basada sobre un sistema de abstracción, un sistema abstracto, como estudiamos con las estancias del libro de Cian, de la doctrina secreta. Una religión basada sobre un sistema de abstracción intelectual, todo abstracto como los números, que son perfectos, ilimitados, exactos, no son religiones infantiles antropomórficas de un Dios malvado como Jehová o como Alá, que castiga y que mata y quiere sangre. Querían basar una religión basada en una abstracción intelectual, lo que es verdadera teosofía o sabiduría divina, o la esencia misma del neoplatonismo. Esta fue la esencia de los neoplatónicos. Plotino, así como Pitágoras, Plotino fue iniciado. Fue a la India, Plotino, en los misterios, en los grandes misterios de lograr el yoga verdadero, que es la fusión yoga, fundir lo humano con lo divino, lo que es la verdadera religión, religar lo humano con lo divino. Que fue iniciado Plotino en el misterio de la unión de uno mismo, cómo fundirse uno mismo con la deidad que está dentro de nosotros y en el universo, a través de la contemplación abstracta, que es el sistema de yoga. Plotino, que logró el Samadhi solamente 6 veces en su vida, el gran Samadhi, el Megadharma Samadhi, que la unión fundió, según los Yoga Sutras de Patanjali, que fue iniciado en el misterio de la unión de uno mismo con la deidad, a través de la contemplación abstracta, esa contemplación que es un sistema, que es el Sanyama, que según los Yoga Sutras de Patanjali es el Dharana, Dhyani, Samadhi. Dharana es la concentración, comenzamos con la concentración de un objeto, después vamos a la contemplación, vamos a un nivel superior a contemplar el objeto, y por último está la unión Samadhi con el objeto, donde ya se convierten el observador, lo observado y la observación se funden en uno solo, se trascienden las divisiones de este plano material. Los samadhis con sabija, o con semilla o sin sabilla, o sin semilla, nirvija. Los samadhis, prañata o asamprañata. Bueno, es la contemplación abstracta, que es el sanyama, que es el dharana, dhyana, samadhi. Vamos a empezar con el yoga preliminar, la purificación, el tapa, yama, niyama, etc. Concentración, contemplación y la unión y meditación. Así que Plotino comprendió era un iniciado, que fue iniciado en el misterio. Lo iniciaron los yogis de la unión de uno mismo, fundirse con la deidad a través de la contemplación abstracta, la meditación. Hasta los adeptos modernos, como los antiguos Pitágoras, Plotino, y hasta los adeptos modernos de hoy en día, Mesmer, el conde Cagliostro, era bien sabido que en la tierra de los brahmanes y de Gautama Buda hay que buscar la fuente de la sabiduría oculta, hay que buscar ahí esa fuente de la sabiduría oculta en esa tierra misteriosa. Es el gran conocimiento que gracias a Elena nos transmite, que descubrimos estas grandes verdades para salir de las tinieblas de Occidente, tanto esas bestias masónicas, judías, sionistas, y encontrar la verdad sobre Oriente. Era bien sabido que en la tierra de los brahmanes, en la India, y de Gautama Buda, el gran iluminado, hay que buscar la fuente de la sabiduría oculta. Ahí está la fuente de la sabiduría oculta. Los griegos tenían miedo de entrar a la India porque era la tierra de todos los encantamientos y podían quedar embrujados, como con Circe o las otras brujas. Gautama Buda. Se dice que Gautama fue una excepción a la regla. Gautama Buda, el gran iluminado, se adelantó más que todos los seres humanos, que así van a ser los seres en la sexta ronda. Estamos en la cuarta ronda actualmente. En la quinta ronda van a ser como Jesús, como Platón, como Plotino, como Pitágoras, como Confucio, como Lao Tse, los seres humanos. Y en la sexta ronda van a ser comúnmente como Buda, un iluminado, que fue la mona más adelantada de nuestro ciclo, se adelantó 2 rondas. Gautama Buda, que todo lo consiguió por mérito propio, no por nacimiento, por mérito propio se convirtió en más que un dios aquí en la tierra. Gautama Buda, en otra parte lo analizamos profundamente, la doctrina del Dharma, el Dharana. Gautama Buda, el Dhammapada, el rey, el hijo, el príncipe de Kapilavastu.
Está en la India entonces, la tierra de los brahmanes y Gautama Buda. Hay que buscar las fuentes de la sabiduría oculta. Corresponderá a las épocas futuras descubrir esta gran verdad y aceptarla como tal, mientras que ahora está degradada como una baja superstición. Así son estos occidentales de la India. Corresponderá a las épocas futuras, una profecía muy cierta, Elena, descubrir esta gran verdad que en la India está la fuente de la sabiduría oculta, de Rama, y aceptarla como tal, mientras que ahora está degradada como una baja superstición, porque mira a los indios pobres, miserables. ¿Qué sabía alguien, incluso los más grandes científicos de la India, el Tíbet, China, hasta el último cuarto de este siglo, 1865 a 1900? ¿Qué sabía incluso los más grandes científicos de la India, esos filólogos o del Tíbet? ¿Y qué sabían esos grandes científicos de la India, de Tíbet, de China, hasta el último cuarto de este siglo? Absolutamente nada. Decían por leyendas, que eran cuentos, fábulas, que allá en Oriente, en un país, en el Tíbet, había un gran castillo, un gran palacio más grande y más hermoso que el de Buckingham, del de Versalles o el Escorial de España. No, que esto es un cuento. ¿Cómo puede ver ahí en la cima del mundo un palacio con un techo de oro, como se comprobó que está en Lhasa, la capital, Lhasa? Lhasa quiere decir el gran espíritu, Lhasa. Y está el palacio monumental del Dalai Lama, el Potala. Ahí estaba, y lo descubrieron. Hasta que entraron los británicos y descubrieron que era verdad. Ahí estaba ese gran palacio. Y no digamos las otras grandes lamacerías que estaban en picos de grandes montañas en los Himalayas. ¿Cómo viven esos seres humanos? ¿De qué se alimentan en ese frío? Se vienen caminando los budistas descalzos por estos lugares, imagínense, sin abrigo y siendo vegetarianos. ¿De qué se alimentan? Tíbet. ¿Qué sabía alguien incluso de los más grandes científicos de la India, del Tíbet y China? Hasta el último cuarto de este siglo, que sabían absolutamente nada. El incansable erudito Max Müller nos dice que hasta entonces ni un solo documento original de la religión budista había sido accesible a los filólogos europeos. Esto nos dice Max Müller, el incansable erudito. Lo menciona bastante este filólogo, que nació en 1823, este filólogo alemán orientalista. Fue uno de los fundadores de las disciplinas académicas occidentales de estudios indios y estudios religiosos. Uno de los fundadores de las disciplinas académicas en Occidente, de los estudios indios y estudios religiosos. Los libros sagrados de Oriente, un conjunto de 50 volúmenes, se preparó bajo la dirección de Max Müller. Este hombre era un gran estudioso, imagínense. No había televisión en la época. Las personas eran más inteligentes. Los libros sagrados de Oriente, un conjunto de 50 volúmenes, se preparó bajo la dirección del gran filólogo Max Müller. Dice Max Müller, este incansable erudito, nos dice que hasta entonces ni un solo documento original, ni uno solo, de la religión budista había sido accesible a los filólogos europeos. No había ni uno solo. Que hace 50 años, en 1825, no había un solo erudito que hubiera podido traducir una línea del Veda, una línea del Zen Avesta o una línea del Tripitaka budista, y mucho menos otros dialectos o lenguas. Este gran señor Max Müller, que hace 50 años no había un solo erudito que hubiera podido traducir una línea del Veda. En 50 años, imagínense. Ni un solo erudito en toda Europa que pudiera haber traducido una sola línea del Veda. Los Vedas son los libros sagrados de la India. Allá se divide su época antes de los Vedas y después de los Vedas. Los Vedas quieren decir literalmente la revelación de las escrituras de los indios. Es la revelación. Quiere decir conocimiento divino, Veda. Se divide el tiempo en la India antes de los Vedas y después de los Vedas. No había ni un solo erudito hace 50 años capaz de traducir ni siquiera una sola línea del Veda o del Zen Avesta. Este es el de los libros sagrados de los zoroastrianos. El Zen Avesta, la Avesta que es la ley, y Zen es los comentarios a la ley. No había ni un solo capaz de traducir una línea del Zen Avesta, de Zoroastro, el gran Zaratustra, o una línea del Tripitaka budista. Tripitaka budista, estos son los libros sagrados del Buda, de los budistas. Tripitaka quiere decir las tres cestas. Cestas o colecciones de libros, nombre del canon búdico. Antes ponían por unas cestas, estaban los libros ahí ordenados según lo que iban a estudiar.
Está compuesta de 3 divisiones, Tripitaka 3. Una sexta, la doctrina del Buda, del Dharma. La segunda sexta, las reglas y leyes para el sacerdocio y los ascetas, para la sangha, la iglesia. Las reglas y las leyes están en el sacerdocio y los ascetas. Y la tercera son las disertaciones filosóficas y la metafísica. Como está organizado todo, ¿no? Primero, repitiendo, primero está la doctrina budista, la primera sexta del Tripitaka, la doctrina del Dharma, del karma. La segunda sexta son las reglas, como debemos de vivir en conjunto, y las leyes para el sacerdocio y los ascetas, para la sangha. Reglas y leyes del sacerdocio y los ascetas. Y para el último, el tercero se dedica a las cuestiones filosóficas de sabiduría y de la metafísica. Son las 3 sextas del Tripitaka. Va más allá de la ley. Esto es el Abhidharma, más allá de la ley, el Abhidharma. Contiene el Tripitaka todo lo referente a la moralidad y las reglas de disciplina para el gobierno, la sangha o la orden o la iglesia. Es la segunda o la primera. Contiene todo lo referente a la moralidad, cómo debemos comportarnos con nosotros y con las personas, con ética. Y las reglas de disciplina para el gobierno, la sangha o la orden, la disciplina, para el gobierno de la iglesia o la orden. El segundo, Tripitaka, la segunda sexta, encierra los discursos instructivos sobre ética aplicables a todos. Discursos de ética, cómo debemos comportarnos, la ética y la moral. Encierra los discursos instructivos, instruye sobre ética aplicable a todos. Todos somos iguales, los seres humanos. Tercero, el último Tripitaka, explica las enseñanzas psicológicas del Buda, incluyendo las 24 leyes trascendentales que explican las operaciones de la naturaleza. Esto es más místico, más profundo. Explica las enseñanzas psicológicas del Buda, incluyendo las 24 leyes trascendentales que explican las operaciones de la naturaleza, las fuerzas sutiles, como decía Rama Prasad. Esa es la colección, ese es el Tripitaka, no muy conocido en Occidente, que estamos más engañados con Buda. Solo dicen que era un ateo, que no es una religión, una filosofía. Buda, ese es el Tripitaka. Las 3 sectas o colecciones de libros, nombre del canon búdico, está compuesto de 3 divisiones: la doctrina, las reglas y leyes para el sacerdocio y los ascetas, lo segundo, las reglas y leyes, y por último, las disertaciones filosóficas y la metafísica. Así que no había, hace 50 años, según dice Max Müller, ni un solo erudito en toda Europa que fuera podido traducir una línea del Veda, o una línea del Zen Avesta, o del Tripitaka budista, y mucho menos otros dialectos o lenguas, como el Pali, etc. E incluso ahora, que la ciencia está en posesión de varios textos sagrados, lo que tienen no son más que ediciones muy incompletas de estas obras. Muy cierto. Y nada, positivamente nada, de la literatura sagrada secreta del budismo. Así lo dice este hombre. E incluso ahora, en 1877, que la ciencia está en posesión de varios textos sagrados de Oriente, lo que tienen no son más que ediciones muy incompletas de estas obras. Y nada, positivamente nada, de la literatura sagrada secreta del budismo. Está oculta esa literatura sagrada secreta del budismo. Y lo poco que han conseguido nuestros eruditos del sánscrito, y que al principio fue calificado por Max Müller como una lúgubre jungla de literatura religiosa, el escondite más excelente para lamas y Dalai Lamas. Esto es sarcásticamente. Y lo poco que han conseguido nuestros eruditos del sánscrito, de esta literatura sagrada de Oriente o del budismo, y que al principio fue calificado por el propio Max Müller, todo lo que habían conseguido hasta ahora, como una lúgubre, triste, oscura, fúnebre jungla de literatura religiosa, el escondite más excelente para lamas y Dalai Lamas. Qué sarcasmo. Me transmite esta sabiduría, Elena, con gracia, porque estos libros tienen mucha gracia. Esa literatura sagrada que han conseguido, y lo poco que han conseguido nuestros eruditos del sánscrito, esa literatura sagrada secreta del budismo, y que al principio esta literatura fue calificada por el propio Max Müller, lo calificó esto que habían conseguido como una lúgubre jungla de literatura religiosa. Qué metáfora esta. Una lúgubre jungla de literatura religiosa, el escondite más excelente para lamas y Dalai Lamas. Ahí se escondían esos lamas y Dalai Lamas en esta
jungla de literatura religiosa, esta lúgubre jungla de literatura religiosa. El escondite más excelente para lamas y Dalai Lamas. Dalai Lama quiere decir literalmente océano de sabiduría, que es el que más sabe. Es el Dalai Lama verdadero, no es el Tenchu Lama o el otro que está ahí. El budismo también se ha degenerado. El último Dalai Lama público que le dio a un niño que le cerraron la boca, qué horrible eso. Y después le dice otras cosas que no lo vamos a repetir, pero totalmente degradado. Ese Dalai Lama ya es un farsante, ya se corrompió, se degeneró, estuvo cerca de los católicos, del Papa Francisco y se entró el espíritu pederástico. Lo dijo en vivo e indirecto a un pobre niño en una gran asamblea de la sangre, cosas tremendas. Lo besó, que lo besara y lo besó el pobre niño y después le sacó. No lo vamos a decir. Qué horrible, es una gran ficción ese Dalai Lama que está engañando a la gente ahora. El verdadero Dalai Lama quiere decir literalmente océano de sabiduría, que es la persona que más sabe en todo el budismo en toda esa parte del mundo. En la China se cree que el Dalai Lama es una encarnación de Quan Chin Jin, una reencarnación de Quan Chin Jin, o Avalokitesvara, que es el logos de Tibet. El Avalokitesvara, Svara es el señor Avalokitesvara, o Padmapani, que en su tercera aparición terrestre era un bodhisattva aquí en la tierra. En su tercera aparición terrestre era un bodhisattva aquí en la tierra. Dalai Lama, Buda, estuvo Tsongkhapa, donde nació la cabellera, donde murió Tsongkhapa, lo enterraron y ahí nació ese árbol misterioso, el Kumbum, de las 10.000 imágenes y la literatura sagrada. Así lo dice literalmente todo lo que han conseguido de la literatura sagrada del budismo. Max Müller lo calificó como una lúgubre jungla de literatura religiosa, el escondite más excelente para lamas y Dalai Lamas. Está empezando ahora a arrojar una tenue luz sobre la oscuridad primitiva. No es Elena, no, como era lúgubre, oscura jungla, está empezando ahora a arrojar una tenue, una débil luz sobre la oscuridad primitiva, sobre la literatura sagrada budista. Encontramos a este erudito Max Müller afirmando que lo que apareció a primera vista en el laberinto de las religiones del mundo, toda oscuridad, autoengaño y vanidad, comienzan a asumir otra forma. Encontramos a Max Müller, este erudito, afirmando que lo que apareció a primera vista en el laberinto de las religiones del mundo, que todo era oscuridad al principio, autoengaño y vanidad, comienzan a asumir otra forma. Escribe Max Müller lo siguiente: suena como una degradación del nombre mismo de religión, para aplicarlo a los salvajes desvaríos de los yogis hindúes y a las blasfemias vacías de los budistas chinos. Pero a medida que avanzamos lenta y pacientemente a través de estas lúgubres prisiones, nuestros propios ojos parecen expandirse, dilatarse y percibimos un rayo destello de luz, donde al principio todo era oscuridad. Max Müller lo dice en su conferencia sobre los Vedas. Encontramos a este erudito afirmando que lo que apareció a primera vista en el laberinto de las religiones del mundo, lo que primero apareció en el laberinto del mundo, todo era oscuridad, autoengaño de estos brahmanes y vanidad. Comienzan a asumir otra forma. Dice Max Müller literalmente, suena como una degradación del nombre mismo de religión. Se está degradando ese nombre mismo de religar lo divino con lo humano. Suena como una degradación del nombre mismo de religión. Bajar de grado, privar a alguien de las dignidades, honores, empleo, privilegios que tiene o rebajar. Suena como una degradación del nombre mismo de religión para aplicarlo a los salvajes desvaríos de los yogis hindúes. Esa palabra religión, para aplicarlo a los salvajes desvaríos. Dicho o hecho fuera de concierto, un disparate, una barbaridad, un despropósito. Suena como una degradación del nombre mismo de religión para aplicarlo a los salvajes desvaríos de los yogis hindúes. Lo que dicen esos disparates son la religión. Para aplicar a los salvajes desvaríos de los yogis hindúes y a las blasfemias vacías de los budistas chinos. No hay Dios, decían ellos. Esa blasfemia, esa es religión. Blasfemias vacías del budista chino, que son palabras o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Y para aplicarlo, suena como una degradación del mismo nombre religión. Para aplicarlo eso, ese nombre religión, a los salvajes desvaríos de los yogis hindúes o a las blasfemias vacías de los budistas chinos, cual Dios, dicen ellos. Pero a medida que avanzamos lenta y pacientemente a través de estas oscuras prisiones, nuestros propios ojos parecen expandirse y percibimos un rayo destello de luz, donde al principio todo era oscuridad, dice Max Müller.
A medida que avanzamos lenta y pacientemente, es un consejo todo lento y pacientemente, a través de estas oscuras prisiones, nuestros propios ojos parecen expandirse, se adaptan, dilatan y percibimos un rayo destello de luz, donde al principio todo era oscuridad. Dice Max Muller en su conferencia sobre los Vedas. Qué bello estudio que Elena nos ha compartido el día de hoy. Qué belleza, la luna mágica del Tíbet. La India, que es la cuna de la sabiduría oculta, Pitágoras y Max Muller. Y entramos ahora, solo ella nos transmite esta sabiduría, este conocimiento. Todos esos libros otros son vacíos, faltos de la verdad. No hay filaleteos, no hay amante de la verdad. Cerramos el estudio con las siguientes evocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaishnavata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y por la ciencia de la humanidad inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conocen barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad 2024 y siempre, permitiendo que cada quien de uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos de servicio del cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una hermosa Santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella Virgen, fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos, subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta ahí a los vivos y a los muertos. Quedó en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás y en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y infierno perdurable. Del cielo cayó un lucero, su nombre es o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste sucra resplandeciente, o manifestada conciencia proterva, o fojad indómito dietérico, o eterno entre los eones, o rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Queremos justicia diabólica, pero no las... Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!